Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la primera parte del tema 5, que está basado en mutaciones. Vamos a determinar o a describir brevemente cuáles son las bases moleculares de las mutaciones, qué son mutaciones somáticas y germinales, mutaciones espontáneas y provocadas, y algunos de los factores físico-químicos que las provocan y las regulan. Es decir, las mutaciones las podemos clasificar por tipo de célula, como mutaciones somáticas o germinales, mutaciones genómicas, que son aquellas donde se ven involucrado el cromosoma, mutaciones génicas, que son las que afectan a los genes, y las mutaciones espontáneas e inducidas. La primera definición de qué es una mutación surge aproximadamente en el año 1901 por Hugo de Vries. Él decía que la mutación era cualquier cambio heredable en el material hereditario, y esto es cierto. Anteriormente, Charles Darwin en el año 1859, él señala que la evolución es un proceso lento y gradual, pero la teoría que postulaba de Vries, que era la teoría mutacionista y que era la más aceptada en ese momento, él decía que nuevas especies o variedades podrían ser formadas en un único paso, a partir de la especie paternal que continuaría existiendo sin modificarse durante el proceso. Esa propuesta era contraria al concepto darwiniano, que es un proceso evolutivo, lento, gradual, donde hay un acúmulo de pequeñas modificaciones. Hugo de Vries, para poder postular su teoría, él estudió distintas plantas. Él observó distintas plantas, él observó que cuando se autopolinizaban, pues entonces producían plantas con características distintas. Y entonces es por eso que él dice que las mutaciones pueden producir nuevas especies en un solo paso. Estos estudios se realizaron en el año 1910. Ya para el año 1914, los detractores de esta teoría mutacionista, ellos observaron que la planta que estaba estudiando Hugo de Vries era una planta heterocigota permanente y que los homocigotos puros no sobrevivían o eran estériles. La planta se trataba de un híbrido y las mutaciones eran causadas principalmente por una nueva combinación de factores. Los factores son los genes a los que se refería Mendel anteriormente. Entonces lo que observaba de Vries a medida que replicaba la planta no eran variaciones nuevas dentro de la planta, sino que observaba la aparición de especies nuevas, pues simplemente por el hecho de que nunca tuvo un control rígido de cultivar una sola planta, sino que cultivó varias plantas. Entonces, este hecho de heterocigoto permanente y que los homocigotos no sobreviven es lo que da pie a la definición de un gen letal. Un gen letal es un gen que produce un genotipo que lleva a la muerte antes de que el organismo logre reproducirse, es decir, imposibilita la reproducción. Este gen letal puede ser observado en algunos ratones cuando se experimenta con los colores agutí y amarillo, en el caso cuando existe la ocurrencia de dos genes autosómicos recesivos para la coloración, los ratones mueren. Otro ejemplo de gen letal, pero ya en condición homocigota, es la ausencia de cola en los gatos de la especie Manx. Entonces, estos gatos, cuando están en condición heterocigota para un gen letal, nacen sin cola. Cuando se encuentran en condición homocigota para este gen letal, generalmente mueren antes del nacimiento. Entonces, ¿qué mecanismo puede ser causante de las diferencias observadas entre individuos? Acá debemos tener claro que el efecto de las mutaciones la vamos a observar a nivel poblacional, no a nivel individual. Entonces, las mutaciones son cambios en la secuencia de nucleótidos de la molécula de ADN. No siempre este cambio está asociado a una enfermedad, es decir, no siempre va a ser patogénico este cambio.
Estos cambios son empleados para la asignación de genotipo, estimación de parentescos en pruebas de filiación biológica, estimación de orígenes ancestrales en las poblaciones, entre otros. Las mutaciones son la fuente primaria de variabilidad genética en las poblaciones. Acá podemos observar un ejemplo de los estudios de estas variaciones no patológicas, ya que nos sirven para identificar o para discriminar poblaciones, en este caso en Brasil, donde vemos que cada una de las regiones o de los estados de Brasil tiene una constitución característica distinta, uno con respecto a otro. También lo utilizamos para analizar análisis de mestizaje, por ejemplo. Acá vemos que Colombia tiene una gran parte o un gran aporte europeo. México, el principal aporte es nativo americano. Perú también posee un gran componente nativo americano, mientras que Puerto Rico básicamente es europeo y presenta algunos genes africanos. Desde el punto de vista patológico, las mutaciones pueden actuar a nivel de 3 niveles, valga la redundancia: un nivel génico, un nivel proteico y un nivel metabólico. Es decir, ocurren mutaciones en los genes que son los encargados de codificar enzimas, proteínas de transporte o algunas otras proteínas. La alteración a nivel proteica de todas estas enzimas y proteínas de transporte pues genera una alteración de las rutas metabólicas que dependen específicamente de estas enzimas. También puede ocurrir la activación de rutas metabólicas secundarias. ¿Qué produce esta alteración de las rutas metabólicas? Pues metabolitos anormales, un acúmulo de metabolitos y, por supuesto, como ya se comentó, la activación de rutas secundarias, que son generalmente las que van a producir las manifestaciones clínicas, fenotípicas y bioquímicas en un paciente con una determinada enfermedad. Todos los seres vivos contamos con sistemas de verificación y reparación de los procesos celulares, pero en el caso de la replicación del ADN existen sistemas de reparación específicos y bien coordinados, pero en ocasiones estas lesiones escapan de este sistema de verificación y son las causantes entonces de ocasionar las mutaciones. Por lo tanto, la efectividad del daño dependerá tanto de la tasa de división celular como de la eficiencia de los mecanismos de reparación de ADN. Cuando ocurre un descontrol en estos mecanismos, el resultado será una generación de mutaciones o mutagénesis, que es también lo que se conoce como carcinogénesis. El número de mutaciones nuevas por generación se estima entre 1,29 por 10 a la 6 a 10 a la menos 8, es decir, 2,6 por 10 a la menos 4 mutaciones nuevas por gen por generación. Existe la probabilidad de presentar 38,7 mutaciones por par de nucleótidos por generación, si consideramos que el tamaño del genoma es 3 por 10 a la 9. Las mutaciones las podemos observar a gran escala o a pequeña escala. Recordemos, a gran escala son las mutaciones cromosómicas, entre las que se encuentran deleciones, translocaciones, inversiones, duplicaciones. Las mutaciones a pequeña escala son las mutaciones génicas, es decir, las que afectan a los genes y a la estructura de los genes. Esta afecta un nucleótido, también lo conocemos como mutación puntual, afecta uno o un grupo pequeño de pares de base, en el caso de las deleciones e inserciones génicas, no deleciones e inserciones cromosómicas. Entonces, todo este conjunto de mutaciones, por supuesto que van a tener un efecto en el ADN y van a generar un efecto en la proteína. Acá de manera resumida se muestran cuáles son los tipos de mutaciones cromosómicas. Las dividimos en mutaciones estructurales y en mutaciones numéricas. Las estructurales afectan el tamaño de los cromosomas, su función y organización, mientras que las mutaciones numéricas afectan el número de cromosomas totales.
Dentro de las variaciones estructurales tenemos de lesión, que es una disminución en el número de genes y son las responsables de la aparición del síndrome de DiGeorge o el síndrome de Cri-du-Chat. La duplicación, que es un incremento en el número de genes en el cromosoma y produce el síndrome de Potocki-Lupski. Con respecto a las inversiones y translocaciones, estos son cambios de orientación en los genes, causa o es el responsable del 43% de los casos de hemofilia A y la distrofia muscular de Emery-Dreifuss, mientras que la translocación es un intercambio de genes entre cromosomas homólogos. Dentro de este grupo de translocaciones conocemos la translocación robertsoniana, que es uno de los mecanismos responsables de la aparición del síndrome de Down. Dentro de las mutaciones numéricas tenemos la haploidía, poliploidía y aneuploidía. Las aneuploidías son las más frecuentes y es la pérdida o ganancia de uno o varios cromosomas. Las deleciones implican la ruptura y pérdida de un segmento cromosómico con la consiguiente disminución del material genético. Estas deleciones pueden ser intersticiales o terminales. En el caso de las deleciones terminales, se pierde un segmento de ADN, como podemos observar acá a nivel distal, es decir, a nivel telomérico. Se pierde un segmento de ADN, esto implica una rotura cromosómica, resultando entonces en la pérdida del material genético que se encuentra en este punto. Por su parte, la deleción intersticial se refiere a la pérdida de un segmento interno de un cromosoma. Este es provocado por dos rupturas y la posterior fusión de los extremos que están por encima y por debajo de este segmento de ADN que sufrió la deleción. Generalmente, cuando estamos en presencia de una deleción intersticial, este tipo de lesión suele causar retrasos en el desarrollo, discapacidad intelectual, rasgo dismórfico, etc. Y claro, todo esto depende según el tamaño y la ubicación de la zona en la que se pierde el material genético. Un ejemplo de una deleción intersticial es el síndrome de DiGeorge. Las duplicaciones son caracterizadas por la repetición de un segmento de ADN, lo que resulta en una ganancia de material genético. Se clasifican principalmente según la orientación y posición del segmento que se ha duplicado en relación con la secuencia original. Entonces, las duplicaciones pueden ser duplicación directa y duplicación invertida. Estos mecanismos de duplicación pueden provocar alteraciones en las características físicas, deterioro cognitivo y algunas otras anomalías congénitas. En la duplicación directa, el segmento duplicado se inserta junto a la copia, como podemos observar en este esquema, en sentido 5', 3' del cromosoma, siempre tomando como referencia la posición del centrómero. Acá podemos observar que este segmento de las bandas 1, 2 y 3 se duplican y se insertan en la posición inferior del cromosoma en el mismo orden. Y esto casi siempre es originado por un apareamiento desigual de la meiosis. Por su parte, las duplicaciones invertidas, en este tipo de duplicación, el segmento duplicado se repite en el cromosoma, pero la orientación es opuesta con respecto a la secuencia original. Acá podemos observar nuevamente el segmento duplicado de las bandas 1, 2 y 3. Cuando se duplica ocurre una inversión de 180 grados de este fragmento. Entonces la duplicación sería en posición 3, 2, 1 del cromosoma. Entonces esto implica una ganancia de material genético. El otro tipo de mutaciones cromosómicas clasificadas dentro de las anomalías estructurales son las inversiones cromosómicas. Estas implican un cambio en la orientación de un segmento de ADN dentro de un cromosoma. Es decir, son reordenamientos genómicos estructurales en los que parte de un cromosoma se fragmenta en dos puntos
y el segmento intermedio gira 180 grados y vuelve a unirse al mismo cromosoma, lo que resulta en un orden inverso del material genético. En este tipo de inversiones no hay pérdida de material genético y en la mayoría de los casos no causa problemas de salud en las personas que son portadoras. Pero ya cuando las personas portadoras tienen una descendencia, entonces en la descendencia donde se ven los problemas. Las inversiones pueden ser pericéntricas y paracéntricas. En las inversiones pericéntricas se ve involucrado el centrómero, mientras que en las inversiones paracéntricas no se ve involucrado el centrómero. Acá podemos observar de manera esquemática los mecanismos de una inversión pericéntrica. Recordemos que la inversión pericéntrica incluye al centrómero y genera un 50% de gametos balanceados y un 50% de gametos desbalanceados. Acá podemos observar que tenemos el par de cromosomas homólogos. Ambos cromosomas tienen los genes A, B, C y D. Ocurre la inversión pericéntrica, como la estamos viendo acá, y aquí cambia la posición del centrómero de un cromosoma con respecto a otro y se invierte el orden de los genes. Después, mediante los mecanismos de replicación y de meiosis, ya se genera la copia del cromosoma y cuando se entra en la profase 1, que se forma el bucle de inversión, los centrómeros quedan dentro de este bucle de inversión. Al terminar ya la profase 1, al terminar la meiosis 1, ¿qué vamos a observar? Un cromosoma igual a uno de los padres, como lo vemos acá, ABCD. Vemos también el otro cromosoma ACBD, como este cromosoma parental que tiene la inversión. Pero acá observamos también dos cromosomas que tienen los genes A, B, C, A. Es decir, existe una ausencia del gen D. Mientras que en este otro cromosoma están los genes D, C, B y el D está duplicado. Es decir, aquí también existe una ausencia, pero del gen A. Entonces, las inversiones pericéntricas nos va a producir un 50% de gametos balanceados y un 50% de gametos desbalanceados. Existe una inversión paracéntrica en el cromosoma 9 entre de los brazos P11 y Q13, que es una alteración cromosómica que es muy frecuente en las poblaciones humanas. Y la incidencia estimada es del 1 a 3% en la población general. Acá debemos también considerar que desde el punto de vista epidemiológico, la diferencia entre mutación y polimorfismo es que el polimorfismo se encuentra en más del 1% de la población. El otro tipo de inversiones, que son las inversiones paracéntricas, no incluyen el centrómero. Acá tenemos el par de cromosomas homólogos, ambos con los genes ABCD. Ocurre la replicación y ocurre la inversión. Acá fíjense que el centrómero no se movió de posición. Este sigue con los genes ABCD. Ya uno de los cromosomas cambió el orden de los genes y es ACBD. El ADN se replica, acá entra meiosis, se forma el bucle de inversión, donde ocurre el entrecruzamiento de las cromátidas hermanas. A diferencia de las inversiones pericéntricas, acá en este tipo de inversión el centrómero no está dentro del bucle de inversión. Entonces, al finalizar ya la meiosis 1, vamos a obtener un cromosoma con los genes A, B, C, D igual a uno de los parentales. Vamos a obtener un cromosoma A, C, B, D igual al otro cromosoma parental que sufrió la inversión paracéntrica, pero vamos a obtener un fragmento dicéntrico. Un fragmento dicéntrico es la unión de dos cromosomas mediante los centrómeros. Vamos a obtener este fragmento dicéntrico que está constituido por los genes A, B, C, D y un fragmento que no tiene centrómero, que este fragmento, que es un fragmento acéntrico, entonces es degradado.
Ya cuando ocurre la separación de las cromátidas hermanas, tenemos los cromosomas ABCD, ACBD, es decir, 50% de los gametos balanceados. Se rompe acá, ocurre la división de este puente dicéntrico y el nuevo cromosoma solamente va a tener los genes A y B, como lo vemos acá, y los genes A y C. Entonces, estos son o constituyen el 50% de los gametos desbalanceados que se originan en las inversiones paracéntricas. Con respecto a la translocación, este es el proceso en el cual un fragmento de cromosoma se rompe y se une a un cromosoma diferente. Este desplazamiento altera la estructura normal del genoma y puede tener diversas implicaciones en la salud y en la reproducción. Las translocaciones pueden ser translocación robertsoniana, translocación recíproca y translocación intersticial. Las translocaciones robertsonianas se dan entre los cromosomas acrocéntricos, es decir, entre los cromosomas 13, 14, 15, 21 y cromosoma Y. En este ocurre una ruptura a nivel centromérico y esta región que es ADN satélite se pierde. Esta región de ADN satélite es también la que va a dar origen a las regiones organizativas del nucleolo, que son las encargadas de la síntesis de ARN ribosomal. Entonces, ocurre la rotura a nivel de los centrómeros, cromosoma 14, cromosoma 21, ocurre la fusión de ambos brazos, el, el material restante se pierde y entonces se origina un cromosoma derivativo 14-21, que es uno de los casos que observamos como asociados a la presencia de la trisomía del cromosoma 21 o el síndrome de Down. En la translocación recíproca ocurre un corte en ambos cromosomas y entonces ocurre un intercambio de material genético. En este caso, el material genético que se trasloca del cromosoma 3 se va al cromosoma 21 y el fragmento del cromosoma 21 se va al cromosoma 3. La translocación recíproca y no recíproca ocurren en todos los cromosomas, no está restringido a los cromosomas acrocéntricos como la translocación robertsoniana. Entonces, la translocación recíproca genera dos tipos de cromosomas derivativos, un derivativo 3 y un derivativo 21. Con respecto a la translocación insercional, que es la translocación no recíproca, esto implica la deleción o pérdida de uno de los fragmentos del cromosoma y la inserción en otro cromosoma. También generan los cromosomas derivativos 6 y 10. En esto ocurre una pérdida de ganancia del cromosoma 6 y una ganancia de material genético en el cromosoma número 10. Con respecto a las mutaciones o a las aberraciones numéricas de los cromosomas, estos ocurren cuando hay un cambio en el número total de cromosomas, es decir, hay un desvío del número normal, que son los 46 cromosomas. Las alteraciones numéricas pueden ser aneuploidías y poliploidías. Las aneuploidías se dividen en trisomía y en monosomía. Las poliploidías pueden ser triploidía, tetraploidía, pentaploidía. Generalmente no ocurren en humanos y no son viables. La aneuploidía es una alteración normal de cromosomas que afectan a los pares aislados, es decir, va a afectar a uno de los cromosomas de un par. Esta es una condición de ganancia o pérdida de uno o más cromosomas individuales, lo que va a causar una trisomía si hay una ganancia o una monosomía si hay una pérdida. Y generalmente están asociadas a errores en la meiosis. La aneuploidía es la anomalía cromosómica más frecuente en humanos, se desarrolla en el 5 al 10% de todos los embarazos y es la principal causa genética de abortos espontáneos y defectos congénitos. La mayoría de las aneuploidías son letales.
Sin embargo, existen una escasa cantidad de síndromes que son viables. Entonces, estas aneuploidías se producen por fallas en la segregación de los cromosomas durante la división celular. Puede ser en meiosis 1 o en meiosis 2. En esta, las cromátidas de un cromosoma no se separan adecuadamente, es decir, no ocurre una disyunción meiótica, de modo que en las nuevas células pueden sobrar o faltar cromosomas. Cuando hablamos de monosomía, acá tenemos que recordar que soma viene de cuerpo, cromosoma es el gen que se tiñe. Entonces la monosomía es la deficiencia de uno de los cromosomas. La monosomía es una situación en la que solo uno de los cromosomas de un par está presente en la célula en lugar de dos copias, que es la que tenemos habitualmente en todas las células diploides. Se originan principalmente por no disyunción meiótica o por un retraso anafásico en la división celular embrionaria. Entonces, acá debemos recordar, cuando hablamos de monosomía, vamos a recordar 46 menos 1. Esto se da principalmente en cromosomas sexuales. Un ejemplo, el síndrome de Turner, donde hay ausencia de uno de los cromosomas X. Las monosomías de cromosomas autosómicos generalmente son incompatibles con la vida y generan abortos espontáneos tempranos. Por su parte, la trisomía es una alteración cromosómica en la que una de las parejas de cromosomas, de las 23 parejas que forman el genotipo humano, hay un cromosoma extra. Es decir, en la trisomía vamos a recordar siempre 46 más 1. En monosomía vamos a recordar 46 menos 1. Un ejemplo de esta trisomía es el síndrome de Down, causado el síndrome de Edwards y el síndrome de Patot, que es por un cromosoma autosómico extra. En el caso del síndrome de Down es el cromosoma 21, en el de Edwards el 18, y en el de Patot el cromosoma 13, pero también lo podemos encontrar en los cromosomas sexuales, como el síndrome de Klinefelter. Por su parte, la poliploidía es la presencia de juegos completos adicionales de cromosomas. Es decir, el número diploide, que es 23, los vamos a multiplicar por 2 si es una diploidía, por 3 si es una triploidía, y ya no vamos a tener 23 cromosomas, sino 69 cromosomas en el caso de una triploidía. Esto ocurre principalmente por polispermia, es decir, cuando un espermatozoide o cuando más de un espermatozoide fecunda un ovocito. Por ello el incremento entonces en el juego haploide. Si tenemos dos espermatozoides que fecundan de manera simultánea un ovocito, entonces vamos a tener 3 juegos de cromosomas, como lo observamos en este cariograma. El otro tipo de mutaciones, ya vimos las mutaciones en las cromosómicas, vamos a ver acá las mutaciones génicas. Acá tenemos una mutación que es la mutación neutra, que también la vamos a encontrar en la bibliografía como mutación de cambio de sentido conservativa. En este tipo de mutación se originan aminoácidos distintos, pero que son funcionalmente equivalentes. Acá vemos que el cambio de un nucleótido en un codón, acá ocurre un cambio T por C, en vez de codificar para la lisina, codifica para la arginina. Estos aminoácidos son cargados positivamente, es decir, no debería tener un efecto en la estructura o función de la proteína. Pero claro, esto también depende de la posición donde se encuentre la mutación. Tenemos también otro tipo de mutación génica, que es la mutación silenciosa, que es el cambio de uno o más pares de bases que codifican para el mismo aminoácido. No afectan la función de la proteína. Acá vemos un ejemplo, el cambio
de A por T en la secuencia de ADN, ambas codifican para la valina. Recuerden que el código genético es degenerado y podemos tener más de un codón que codifique para un mismo aminoácido. En este caso, GTA codifica para una valina y GTT codifica también para el mismo aminoácido. Tenemos la mutación de cambio de sentido o la mutación no conservativa. En este tipo de mutaciones, el cambio genera un aminoácido diferente. La proteína es sintetizada con una secuencia distinta a la original, que es lo que entonces va a provocar una afectación en su estructura y en su función. Acá vemos, por ejemplo, el cambio de un aminoácido, que en la secuencia original sería serina, valina, prolina, que es CCC, y aquí el cambio de A de C por A genera una treonina. Las mutaciones también pueden significar un efecto evolutivo. Las mutaciones también pueden ser vistas desde la ventaja para el heterocigoto. Un ejemplo de esto es la presencia de la anemia drepanocítica en las regiones de África subsahariana. Entonces acá tenemos la disyuntiva. A pesar de que cambia un aminoácido por otro en la cadena de ADN y por supuesto en la estructura y función de la proteína, entonces, ¿es patogénica o es polimórfica? Cerca del 80% de los individuos que padecen de anemia drepanocítica viven en la África subsahariana, donde ocurren el mayor número de infecciones y muertes asociadas a Plasmodium falciparum. Es decir, la presencia del rasgo heterocigoto, hemoglobina A, hemoglobina S, confiere una protección parcial contra la infección del Plasmodium falciparum. Solamente la presencia del rasgo heterocigoto. Ya cuando se encuentra en condición homocigota, ya las manifestaciones o las complicaciones clínicas en los pacientes con anemia drepanocítica suelen ser severas. También tenemos las mutaciones sin sentido que originan un codón de detención prematuro. Entonces la proteína es de menor tamaño debido a esta introducción de un codón prematuro. Y la proteína pequeña, pues por supuesto que es alterada en su función. Acá podemos observar de manera esquemática, vemos la secuencia de ADN, ocurre el cambio C por G, ya no codifica para una tirosina, sino que introduce uno de los codones de detención, que son 3, UAA, UAG y UGA. Aquí se introdujo el codón UAG, que va a marcar el fin de la transcripción. Entonces va a generar una proteína corta o no funcional. Tenemos las mutaciones que modifican el marco de lectura o las frameshift, son inserciones y deleciones de nucleótidos. Cualquier inserción o deleción que no sea múltiplo de 3, que son los codones que codifican para un aminoácido, provoca un cambio en el marco de lectura y pueden también generar un codón de detención prematuro. Acá vemos la inserción de 5 nucleótidos en esta secuencia de ADN y acá vemos la deleción de nucleótidos en esta secuencia de ADN. Es decir, la inserción agrega bases nucleotídicas mientras que la deleción las elimina. Cuando ocurre el cambio de que no sea múltiplo de 3, sino de una o dos bases, entonces vamos a tener este efecto. La cadena normal va a codificar serina, valina, prolina, tirosina, pero cuando ocurre, en este caso, ocurrió la deleción de los nucleótidos TA, se corre el marco de lectura desde 3', 5' hacia 5', 3', y se origina entonces serina, alanina, leucina, y por ende ya la estructura y función de la proteína va a ser distinta. Pues bien, ya hemos visto mutaciones génicas
en regiones codificantes. Pero ¿qué pasa con las mutaciones intrónicas? Recordemos o repasemos rápidamente la estructura de un gen eucariota. Un gen eucariota es tal cual como dice la bibliografía, un segmento de ADN que codifica para una proteína, pero este producto que codifica un gen debe ser funcional. Bien puede ser un ARN, microARN, RN ribosómico o puede ser una proteína. El gen está compuesto por regiones regulatorias, regiones intrónicas y regiones exónicas. Los intrones separan los exones y las regiones no traducibles, en este caso la 3' no traducible y la 5' no traducible. Mediante los mecanismos de corte y empalme, entonces los intrones son removidos para que ocurra la unión de toda esta región codificante, que son los exones, y comience el procesamiento del pre-RNA y el RNA maduro, que va entonces a generar una proteína. Pero ¿qué pasa cuando ocurren mutaciones en estas regiones intrónicas, que son las que se eliminan mediante el mecanismo de corte y empalme? Tenemos mutaciones en el sitio de ramificación. El sitio de ramificación es la región nucleotídica situada a una distancia de menos 20 a menos 40 nucleótidos del extremo 3' de los intrones del grupo 2 y grupo 3. Es decir, aquellos intrones que poseen actividad catalítica y los intrones que necesitan del spliceosoma para el proceso de corte y empalme. Y el spliceosoma es este conjunto o esta maquinaria que se une en la región intrónica para formar este complejo regulatorio y eliminar o escindir esta región intrónica. Entonces, las mutaciones en el sitio de ramificación principalmente ocurren acá, en a menos 20, menos 40 del extremo 3' de los intrones. Acá podemos observar la localización de esta región de ramificación y el número de mutaciones que afectan a cada una en esta región. Vemos que esta región de la menos 18 a la menos 32 es susceptible de sufrir cambios. Ya desde la menos 33 a la menos 44 prácticamente no hay modificaciones. Acá vemos también las mutaciones en esta región branch, en esta región del sitio de ramificación. Fíjense que entre el menos 30 y menos 20 es abundante el número de mutaciones que están presentes. También tenemos las mutaciones en los sitios de corte y empalme, es decir, los dos primeros nucleótidos de un intrón y los dos últimos nucleótidos de un intrón. Acá vemos el sitio donador de splicing. Acá podemos observar que en el 99,5, 99,4% de los casos, las dos primeras bases luego de terminar el exón van a ser G y T. Cuando nos vamos al extremo 3', es decir, en el sitio aceptor de splicing, en las regiones menos 1 y vemos 2, vemos que son las bases A y G las que conservan o las que se mantienen conservadas y las que presentan el mayor porcentaje de que en estas posiciones estén estas bases. Acá observamos una secuencia consenso y la frecuencia de las regiones de splicing en humanos, un trabajo donde se estudiaron 20.345 genes y se estudiaron más de 325.000 exones. Ellos llegaron ya entonces a la conclusión de que estas son las bases que están presentes en estas regiones de splicing. La frecuencia de los 15 nucleótidos pertenecientes al sitio donador de splicing se observan acá. Acá se observan las frecuencias del sitio aceptor de splicing. Y recordemos, los nucleótidos GT más 1 y más 2 y AG menos 1 menos 2 son los que están adyacentes a los sitios donadores y aceptores. Y estos son residuos altamente conservados y casi invariables. Acá también vemos
cuáles son las frecuencias de estas mutaciones. Generalmente ocurren transiciones en el nucleótido 1, donde está la G, generalmente muta por una A. En la posición número 2, donde está una T, muta por una C. Mientras cuando nos vamos al extremo 3' del intrón, vemos que en la posición -1, la G generalmente muta por una A, y la posición -2, que es donde está la A, generalmente muta por una G. También acá debemos recordar o señalar la importancia de las mutaciones en las regiones promotoras. Si hay mutaciones en las regiones promotoras hacia la región 5' no traducible, pues no va a haber unión de los factores de transcripción y no va a haber entonces una transcripción del gen. Por su parte, mutaciones en el extremo 3' del gen está asociado generalmente a problemas en la estabilidad y a una degradación que puede ser muy corta o muy lenta, y esto define pues precisamente la estabilidad del ARN que se está formando. Entonces va a generar una sobreexpresión o va a producir que el ARN no sea expresado. Respecto a las bases moleculares de las mutaciones, hace un momento hablamos de transiciones y transversiones. Las transiciones son cambios en el ADN que mantienen el mismo número de anillos cuando ocurre el cambio. Es decir, en las transiciones ocurre el cambio de una adenina por una guanina, pirimidina por purina por purina y citosina por timina. Y en las transversiones ocurren los cambios de guanina a timina o de citosina a adenina. Es decir, ocurre el cambio de una purina por una pirimidina. Esto es lo que se denomina transversión y transición. También dentro de las bases moleculares de las mutaciones, vemos que estas pueden ser producidas por cambios tautoméricos en las bases nucleotídicas, es decir, formas alternativas isoméricas de las bases nitrogenadas. Generalmente el apareamiento sería adenina-timina, guanina-citosina. Pero las bases nitrogenadas, las purinas y las pirimidinas del ADN, se encuentran en dos formas tautoméricas, una forma cetónica y una forma enólica. Cuando ocurre esta modificación de la forma cetónica a la forma enólica, entonces el apareamiento va a ser A, que es adenina con citosina, y timina con guanina. Estos cambios tautoméricos de las bases nucleotídicas cambian las propiedades de formación de los puentes de hidrógeno, y los apareamientos propiciados entonces sería A se comporta como G y por lo tanto se va a emparejar con una C, como lo vemos acá de manera esquemática. En esto, la timina se va a emparejar con una G, no con una A. La adenina se va a emparejar con una C, no con una T. La guanina se va a emparejar con una T, no con una C. Y la forma imino de la citosina pues se va a emparejar con la adenina. Acá lo vemos también de manera esquemática cuando ocurre ese cambio tautomérico. Por ejemplo, el cambio de cetoguanina a enolguanina, ya cuando el ADN va a entrar en el proceso de replicación, vemos que aquí se forma la horquilla, la G se va a emparejar, la guanina se va a emparejar con una timina, y acá pues la citosina, la hebra 3' se va a emparejar con una guanina. Ya cuando termina la segunda ronda de replicación, vamos a observar que vamos a obtener 3 cadenas de ADN normales y una cadena de ADN mutante, producto de este cambio tautomérico. También está presente o se observa la desaminación. En este proceso de desaminación se convierte una base citosina en uracilo. Esto resulta en una doble hélice en la que la guanina en una cadena, pues entonces ya va a formar pareja con un uracilo. La uracilo originalmente
era citosina, pero se convirtió en uracilo mediante desaminación. Se detecta el uracilo, se elimina y lo que deja es un nucleótido sin base, como podemos observar acá. Acá ocurrió la desaminación, cambió la citosina por uracilo. ¿Se va a propiciar o no la unión acá de uracilo con guanina? Pero entonces acá interviene como mecanismo de reparación una enzima, que es la ADN glicosidasa de uracilo, que es la encargada de remover este nucleótido. Lo remueve, deja una mella o una muesca a nivel de la doble hélice y después se incorpora la base correcta, que es la citosina, y la polimerasa entonces polimeriza y llena el vacío en esta cadena con el nucleótido correcto. Este procedimiento se denomina, cuando ocurre la generación de mellas a nivel del ADN, entonces se denomina sitios apurínicos, que se generan entre 500 y 1000 sitios apurínicos diarios por célula. Acá vemos también otro ejemplo de la desaminación. La citosina se convierte en uracilo, la uracilo se une con la timina, entonces ya cuando termine una ronda de replicación ya no va a existir citosina guanina, sino timina adenina. Por su parte, cuando ocurre la desaminación de la adenina, se crea la hiposantina, que es como un análogo de la guanina. Este se une con la citosina y entonces ya la adenina no se va a unir con una timina, sino que en este caso la hiposantina o guanina se une con la citosina. También tenemos la depurinación, que consiste en la eliminación del enlace glucosídico acá, a este nivel, entre la base nitrogenada y el azúcar, con la consiguiente pérdida de un residuo, bien sea de adenina o guanina. Como consecuencia, aparecen sitios apurínicos en el ADN que conduce a un daño genético importante, ya que durante la replicación estos sitios no pueden unir una base complementaria a la base original, en este caso la purina, perdiendo un nucleótido en la cadena de ADN que está recién sintetizada. Acá vemos, esto es tomado de la página de datos de la base de datos de HGMD, el mayor número o la mayor proporción de mutaciones en el genoma humano son precisamente las mutaciones sin sentido. Después siguen las deleciones, splicing, deleciones gruesas, y así hasta llegar hasta rearreglos complejos. Las mutaciones también pueden ser clasificadas en mutaciones germinales cuando ocurren en los gametos y pueden ser transmitidas o heredadas, y mutaciones somáticas cuando ocurren en otro tipo de células. Estas no pueden ser heredadas o no pueden ser transmitidas a la descendencia y son producidas por alteraciones a nivel celular. Estas ocurren luego de la fertilización. Acá vemos, en el caso de las mutaciones germinales, la mutación ocurrió en las células germinales y por lo tanto este tipo de mutación sí puede ser transmitida a la descendencia, mientras que la mutación somática ocurrió después del nacimiento, se desarrolla durante el crecimiento del individuo y como no se encuentra en las células germinales, no puede ser transmitida a la descendencia. Este tipo de mutaciones es debido a errores en los mecanismos de reparación del ADN o a respuesta a factores ambientales. Las mutaciones somáticas se refieren a alteraciones a nivel celular, donde no se ven afectadas las células germinales, ya como vimos anteriormente. Ocurren después de la fertilización y no son transmitidas. Generalmente los radicales libres, que son los que generan estrés celular, causan daños a nivel del ADN que normalmente son reparados por los mecanismos de reparación del ADN. Pero estos mecanismos de reparación también pueden fallar. Entonces, cuando tenemos la acción de radicales libres y una falla en los mecanismos de reparación de ADN, pues entonces vamos a obtener los daños irreversibles a nivel del genoma.
Ocurren a lo largo de la vida de un organismo, ya sea de manera espontánea como resultado de errores en los mecanismos de reparación del ADN o como una respuesta directa al estrés. Debemos conocer o considerar que las mutaciones se acumulan más rápido de lo que se pueden reparar. Es decir, la reparación de ADN a veces es ineficaz y provoca la pérdida de función de un gen. Como resultado de errores en los genes supresores de tumores, por ejemplo, los oncogenes y los genes necesarios para la estabilidad del genoma, el individuo presenta un mayor riesgo a padecer cáncer. A medida que estas mutaciones somáticas continúan acumulándose, la célula comienza a hacerse más inestable. Dos tipos de enfermedades asociadas o clasificadas dentro de las mutaciones somáticas es la hemoglobinuria paroxística nocturna y el síndrome de Sturge-Weber. Las mutaciones también pueden ser espontáneas e inducidas. Es decir, la exposición a radiaciones, compuestos químicos y procesos extracelulares que generan radicales libres se traduce en daños y mutaciones en el ADN. El metabolismo aeróbico produce radicales superóxido, peróxido de hidrógeno y grupos hidroxilo. Estos radicales producen daños en el ADN y una de las principales alteraciones que origina es la transformación de la guanina en 8-oxo-7,8-dihidrodesoxiguanina. Vamos a llamarla 8-oxo-G, que aparece o que se aparea con la adenina. Entonces, la guanina debería unirse con la citosina, producto de la acción de los radicales libres, se transforma en 8-oxo-G y se une entonces con adenina. Acá podemos observar también, mientras que la guanina se emparea con la citosina, la 8-oxo-G es el resultado más frecuente de estrés oxidativo mediante cambios conformacionales y se une a la adenina. Acá lo vemos rápidamente. La oxoguanina, que es la guanina, que debe unirse con la citosina, luego de la replicación se une con la adenina. Entonces después, cuando ocurre la replicación nuevamente, que se abren las moléculas de ADN, pues la timina se une con la adenina y la adenina con la timina. Acá vemos un ejemplo también de los sitios apurínicos creados por el estrés oxidativo, como lo vimos anteriormente. Acá ocurre la pérdida, o no es la pérdida, se crea este sitio apurínico. Luego de la replicación sigue este sitio apurínico y en la segunda ronda de replicación, cuando ocurre la apertura de las cadenas, entonces ya ocurre la unión de timina con adenina. Respecto a las mutaciones inducidas, estas son alteraciones permanentes en la secuencia o en la organización del material genético de una célula debido a causas externas. Son producidas por mutágenos químicos, es decir, sustancias que son capaces de modificar el ADN, o mutágenos físicos, que suelen ser las radiaciones. Entre los mutágenos físicos tenemos las radiaciones ionizantes, rayos X, rayos gamma. Este tipo de radiaciones ionizantes originan también radicales libres que reaccionan con el ADN, ionizan el ADN y el ADN ionizado no es capaz de replicarse, traducirse o transcribirse, por lo que no puede copiarse ni expresarse. Entonces esto genera problemas a nivel de genes, cromosomas y por supuesto tiene la implicación fisiológica. Por su parte, las radiaciones no ionizantes, como las radiaciones de luz ultravioleta, tienen menos energía, por lo que no son capaces de inactivar el ADN, pero sí producen la formación de dímeros de pirimidina en el ADN, es decir, ocurre una unión covalente de dos bases pirimidínicas adyacentes. En este caso, se forma el dímero de timina.
respecto a los mutágenos químicos, tenemos los agentes alquilantes. Estos producen una alteración química en las bases nitrogenadas, y esta alteración produce también apareamientos erróneos y por ello mutaciones. Un ejemplo, el gas mostaza. Muchos agentes alquilantes se utilizan en terapias contra diferentes tipos de cáncer, ya que son capaces de detener la reproducción de células cancerosas. También estos agentes alquilantes son capaces de donar un grupo alquilo, metilo o etilo, a los grupos ceto o amino de las bases nitrogenadas. Se altera el patrón de apareamiento, entonces generan las transiciones. Otro ejemplo es el metanolsulfonato de etilo, que dona un grupo etilo y modifica a las bases guanina. También tenemos análogos de bases nitrogenadas, por ejemplo, ciertos químicos como las 2-aminopurina, que es un agente intercalante que la utilizamos realmente en biología molecular. A pesar de ser estructuralmente similares a las bases nitrogenadas, estas sustancias químicas no se aparean correctamente, produciendo así una mutación. La 2-aminopurina es un análogo de la adenina y puede reemplazar a la adenina en el ADN. La presencia de 2-aminopurina aparea con la timina, pero su forma imino empareja con la citosina. Entonces ya vamos viendo que se va como que complicando este mecanismo de unión de las bases nitrogenadas. Y esta alteración entonces produce transiciones. También con respecto a los agentes intercalantes, estos son compuestos de estructura plana que se intercalan o se insertan entre dos pares de bases del ADN. Generan adiciones, deleciones o un par de nucleótidos. Esta separación también provoca una interrupción en la secuencia del ADN y una desorganización estructural del mismo. Un ejemplo de este tipo de agentes intercalantes es el colorante clásico que utilizamos en los laboratorios de biología molecular, que es el bromuro de tidio. Otro ejemplo de estos agentes intercalantes son las acrinidinas, que se utilizan también como marcadores en la fluorescencia in situ. Entonces, los agentes intercalantes, bromuro de tidio y acrinidina, se intercalan entre las bases nitrogenadas. Específicamente, creo que en el surco menor del ADN. Dentro de los factores físico-químicos están las islas CpG. Estas islas CpG son regiones dentro del genoma que contienen un gran número de repeticiones de dinucleótidos citosina-guanina. Este número de repeticiones citosina-guanina conforman aproximadamente un 40% de los promotores. Es decir, pueden estar localizados en regiones codificantes también de los genes de mamíferos. Son regiones donde existen una gran concentración de pares de citosina-guanina que están entrelazados por grupos fosfato. En la mayoría de los casos, las citosinas de estas islas CpG son demetiladas si los genes están expresándose. Pero generalmente cerca del 80% de las citosinas en el genoma humano están metiladas. Vemos acá que se distribuyen principalmente en las regiones promotoras de los genes, es decir, sirven como una marca, es decir, dan esa señal de activación de la transcripción o represión de la transcripción. Pero también pueden estar ubicadas, además de regiones promotoras, también pueden estar dentro de los genes y en intrones, es decir, en regiones intragénicas, en regiones dentro de los intrones y en regiones intergénicas, es decir, entre esos espacios, entre gen y gen, de donde se encuentran organizados dentro de la genoma. En estas islas CpG, las citosinas son frecuentemente metiladas en el genoma. La 5-metilcitosina es susceptible a desaminación espontánea y genera timina. Entonces, como resultado, la variación de C por T en las islas CpG, como vemos acá, es 12 veces más alta que otro tipo de sustitución. A pesar de que existe también la sustitución C por A, C por G, la variación C por T es la más frecuente. La desaminación de la 5-metilcitosina
es la mayor fuente de generación de mutaciones de novo. Y vemos que estas islas CpG están distribuidas en todos los cromosomas y también están dispuestas en regiones intragénicas, regiones intergénicas y en las regiones promotoras de cada uno de los cromosomas. Las islas CpG o islotes CpG es lo que conocemos comúnmente como hotspots o puntos calientes para el origen de mutaciones nuevas. Estas islas constituyen una parte fundamental e importante del genoma por su papel como regulador de la expresión génica, como lo vimos hace un momento cuando se encuentra en la región promotora de los genes. También está implicado en la inactivación del cromosoma X, impronta genómica y en los patrones anormales de metilación, tanto en cáncer, así como en el silenciamiento de genes durante la diferenciación celular. En estos sitios CpG, las mutaciones ocurren por desaminación hidrolítica espontánea, mientras que la desaminación de la citosina produce uracilo, puede ser removida por la ADN-uracilo-glicosilasa. La desaminación de la 5-metilcitosina genera timina, como lo podemos observar acá. La metilación de la citosina para producir 5-metilcitosina puede convertirse en timina mediante una deaminación. Si la timina no es reemplazada antes de la replicación por la timina DNA-glicosidasa, entonces la mutación persiste y será transmitida en el caso de que se encuentre en células germinales. Vemos también cómo pueden ser clasificadas las mutaciones en función del impacto que tienen en la expresión o no de proteínas. Tenemos que las variantes genéticas pueden ser clasificadas en mutaciones de ganancia de función y mutaciones de pérdida de función. Cuando ocurre una mutación en el gen y la expresión y la función de la proteína puede estar ausente o disminuida, entonces estamos en presencia de una mutación de pérdida de función. De acuerdo al grado de pérdida de función, pueden ser clasificadas como mutaciones que producen disminución o mutaciones que producen carencia de la función de la proteína. Esto lo podemos ver acá. Estos son los productos codificados por un gen normal debido a una mutación de pérdida de función. Entonces vamos a originar un mutante que no genera una proteína, o vamos a obtener un mutante de que genera poca cantidad de proteína. Entonces acá estamos viendo la disminución de función, aquí estamos viendo una carencia de función causada por mutaciones de pérdida de función. Acá también podemos ver un ejemplo en los genes COLA1 y COLA2, que son los responsables de codificar para las fibras de colágeno. Para obtener una fibra de colágeno que sea funcional, se deben unir dos moléculas de colágeno tipo 1 con una de colágeno tipo 2. Observamos que cuando ocurre una mutación de colágeno, una mutación de pérdida de función en el gen COLA1, ocurre una disminución de la síntesis o de la expresión de estas moléculas de colágeno tipo 1. Entonces vamos a obtener las moléculas de colágeno formadas, las dos de moléculas de colágeno tipo 1 con la de molécula de colágeno tipo 2, pero vamos a tener también dos moléculas de colágeno que no pueden ser apareadas con la molécula de colágeno tipo 1, simplemente porque no se encuentran, no fueron producidas. También tenemos las mutaciones de ganancia, mutaciones dominantes negativas, que son mutaciones cuyo producto génico afecta de forma adversa al producto génico normal, es decir, el silvestre de la misma célula. Entonces, cuando ocurre una mutación de dominante negativa, ocurre un cambio en el que el producto formado interfiere activamente con la función de la proteína normal. Entonces, ¿qué produce esto? Algo patológico. La proteína alterada entonces anula
o bloquea a la proteína sana, generalmente se dimeriza, se crea una especie de polímeros con un fenotipo característico de pérdida de función. Este tipo de mutaciones, de las mutaciones dominantes negativas, son comunes en los canales iónicos de potasio y y en la osteogénesis imperfecta tipo 1. También podemos obtener una nueva isoforma de la proteína que puede ser generada como resultado de una mutación. Esta nueva isoforma puede tener una nueva función y por ende un aumento en la expresión de estas mutaciones, un aumento en la expresión de la proteína. Estas mutaciones son conocidas como mutaciones de ganancia de función, y lo vemos acá. Acá vemos el producto codificado o es expresado por los genes normales, entonces en presencia de una mutación por ganancia de función se obtiene la nueva, se sigue obteniendo la misma proteína, pero también se obtiene una nueva proteína que puede aumentar la expresión en los distintos tejidos. Entonces estas mutaciones son conocidas como mutaciones por ganancia de función. Un ejemplo de una mutación de ganancia de función es un microRN que da lugar a una nueva enfermedad esquelética que fue reportado en el año 2019. Los microRN son moléculas cortas de ARN que regulan la expresión de los genes e intervienen en numerosos procesos celulares. La presencia de mutaciones en estos microRN también pueden tener consecuencias sobre la salud y originar, por supuesto, una patología. Se han identificado diversos trastornos como la pérdida auditiva o el queratocono con cataratas que son causadas por mutaciones de pérdida de función en microRN. Este grupo de trabajo analizaron el genoma de dos familias no relacionadas que indicaban un nuevo trastorno esquelético y logró la identificación en heterocigosis en el gen responsable de producir el microRN MIR140. Este MIR140 se expresa casi específicamente en los condrocitos y en células del cartílago y están implicadas generalmente en el desarrollo óseo. Muchos de los genes que son regulados normalmente por el microRN intervienen en la formación y mantenimiento del tejido óseo y del cartílago, lo que explica por qué mutaciones en este microRN pueden repercutir de forma expresiva en estos tejidos sin afectar otros órganos. Y esto es precisamente por donde ocurre la expresión del microRN. Otras enfermedades producidas por ganancia de función son la condroplasia, causada por mutaciones en el gen FGR3, la fibrodisplasia ossificante progresiva, por mutaciones en el gen del receptor de la activina tipo 1 y la osteogénesis imperfecta tipo 5. La osteogénesis imperfecta puede ser producida por los genes de colágeno tipo 1 y tipo 2 y también por este gen, el IFITM5, que es la que produce el tipo 5 de la enfermedad. Vamos a hablar brevemente de los elementos transponibles, también conocidos como transposones. El ADN tiene un mecanismo que lo puede llevar de un lugar a otro dentro del genoma. Es decir, hay unos elementos que saltan dentro del genoma que son los conocidos como elementos transponibles o transposones. Estos fueron descritos en un principio por Barbara McClinton. Y estas son secuencias de ADN capaces de cambiar de posición por sí misma en el genoma. McClinton propuso la existencia cuando estudiaba los cromosomas del maíz. Por su capacidad de saltar a otras zonas del genoma, los transposones son capaces de alterar muchas de las formas, la expresión de nuestros genes
generar mutaciones y por tanto son potenciales elementos evolutivos. Es decir, la presencia de distintos colores de las mazorcas o del grano de maíz es debido a tramposones. Otro ejemplo es la pulpa roja, que es consecuencia de la inserción de un tramposón en una secuencia regulatoria del gen Ruby, que es lo que genera o que produce la naranja de tipo navalina. Cuando ocurre la inserción de este tramposón en la región del gen Ruby, entonces vamos a obtener la pulpa de la naranja de un color marrón o de un color rojizo. La variedad navalina tiene el gen Ruby normal. La variedad Taro Coco es el tramposón que se inserta antes de la secuencia codificante. Por lo tanto, provee un nuevo promotor que cambia la expresión del gen y da como resultado pues, la pulpa roja de la naranja. La transposición puede ocurrir dentro de un mismo cromosoma o entre cromosomas distintos. Pueden ser de ADN o de ARN. Cuando son de ARN, entonces son conocidos como retrotramposones y tienen una maquinaria, o generalmente una retrotranscriptasa inversa, que es la que le permite insertarse dentro de la molécula de ADN. Y están distribuidos, forman aproximadamente el 47% del genoma humano. Acá podemos observar los distintos tipos de tramposones que se encuentran en el genoma humano. Estos elementos transponibles se clasifican en retrotramposones de clase 1 o de ARN que tienen la maquinaria de retrotranscriptasa y los de ADN que son los tipo 2. Los retrotramposones o los de clase 1 pueden no tener esta región no repetida o pueden ser clasificados en line o cine dependiendo del tamaño. Acá tenemos LTR, son las repeticiones grandes terminales, y no LTR son estos tramposones que no poseen grandes repeticiones terminales. Los líneas son elementos nucleares intercalados grandes de aproximadamente 7000 pares de base, codifican una transcriptasa inversa y han sido asociadas a trastornos autoinmunes. Por su parte, los cines son elementos nucleares intercalados cortos, que van de 100 a 700 pares de base, no codifican para una transcriptasa inversa, sino que usan la maquinaria de los lines. Un ejemplo de estas secuencias cines son las secuencias ALU, que son utilizadas como marcadores bialélicos, ya que presentan diferentes frecuencias entre las poblaciones humanas. La inserción ALU en el intrón 5 del gen NF1, que es el que causa la neurofibromatosis tipo 1, o en el gen de Fabry, de EXA-B, se han sido reportados. También se han sido reportadas inserciones en el gen de la hemofilia A y B. Y las repeticiones ALU representan los elementos transponibles más abundantes del genoma humano y constituyen aproximadamente el 10% del genoma. Entonces, ¿qué sabemos de los elementos transponibles? Que causan mutaciones. Pueden ser o no patogénicas, que incrementan la cantidad de material genómico, promueven rearreglo, regulan la expresión de genes, actúan como potenciadores o represores, inducen arreglos y roturas cromosómicas y también contribuyen a la diversidad genética. A pesar de que todos los humanos compartimos el 99% de nuestro ADN, el 0,1% restante, en el 0,1% de la restante existen características únicas que son copias propias de cada individuo, que permiten su identificación de forma inequívoca. En algunas localizaciones
de nuestro genoma existen unos determinados fragmentos de ADN de distinta longitud que se repiten uno a continuación del otro, y es lo que conocemos como repeticiones en tándem. El número de repeticiones de estos fragmentos contribuye a que el ADN de cada persona sea único y por tanto pueda ser diferenciable del ADN de cualquier otro individuo. Y esto es la base de la variación del número de copias. Estas variaciones del número de copias se refieren pues al número de copias en un segmento específico en la secuencia del ADN que es variable entre individuos. Estas variaciones pueden ser pequeñas o incluir cientos de bases. Más del 50% del genoma está compuesto por secuencias repetidas, es decir, por las repeticiones en tándem. Y las repeticiones en tándem consisten en un patrón de nucleótidos repetido de 2 o más veces seguido y se clasifican en función de su tamaño y su localización. Pueden ser microsatélites o minisatélites. Los microsatélites son secuencias cortas repetidas en tándem. El número de repeticiones varía entre individuos y las repeticiones son de 2 a 6 pares de base. Estas pueden repetirse desde 5 hasta 2000 veces. También tenemos los minisatélites que son repeticiones de 6 a 25 pares de base. Estas se repiten aproximadamente de 10 a 1500 veces. Se ha propuesto que los minisatélites pueden regular genes de varias maneras. En los promotores, el número de copias afecta a la unión de los factores de transcripción y por lo tanto el nivel de transcripción en los intrones. También puede causar corte y empalme alternativo. En los exones también puede afectar la transcripción. Entonces ya vemos que el lugar donde se encuentren los minisatélites van a ser patológicos o no. Estas son algunas enfermedades causadas por mutaciones dinámicas, que va a ser el tema 2 de la parte 2 del tema, no la vamos a ver en este momento, pero las repeticiones en tándem puede causar enfermedad de Huntington, ataxia espinocerebelosa dominante, pueden causar distrofias miotónicas, pero este es un mecanismo de herencia y de expansión distinto que lo vamos a ver luego. ¿Cuáles son las consecuencias de las repeticiones en tándem sobre la estructura y función del ARN y de proteína? Pues ya comentamos que estas repeticiones en tándem en las regiones promotoras, así como en las ARN no codificantes generados a partir de repeticiones en tándem, pueden afectar las modificaciones epigenéticas y el proceso de transcripción, incluida la modulación transcripcional mediante una unión alterada de los factores de transcripción. En las regiones 5', no traducibles 5' o 3', pueden alterar el metabolismo del ARN, incluyendo el transporte, estabilidad y traducción del ARN. Las repeticiones en tándem en los marcos abiertos de lectura se puede traducir en repeticiones de aminoácidos incluidos, polipéptidos, y por motivos son más largos dentro de las proteínas, lo que afecta potencialmente la estructura y función de las proteínas, como en el caso de las repeticiones CAG o la expresión o síntesis de poliglutamina en la enfermedad de Huntington. También estas repeticiones en tándem en los intrones pueden modificar los mecanismos de corte y empalme, lo que conduce a cambios en los niveles de proteína. ¿Para qué empleamos las secuencias repetidas variables? Pues debido a la variabilidad que presentan dentro y entre las poblaciones, a menudo estos marcadores son usados como marcadores genéticos para pruebas de filiación biológica o como indicadores de la estructura genética de una población. Acá vemos un ejemplo que es nuestro satélite de 9S1120, que está ubicado en el cromosoma 9. Este presenta un alelo común, que es de 9 repeticiones, que ha sido reportada con frecuencia de 0,36 en poblaciones nativas americanas, es decir, van desde el norte al sur del continente.
también han sido reportados en poblaciones del noreste de Siberia, y el de 9S1120 muestra variabilidad también dentro de poblaciones nativas americanas, como lo podemos observar acá. Este es el marcador de 9S1120 del alelo de 9 repeticiones, que es utilizado para separar el componente africano, europeo y asiático de las poblaciones nativoamericanas. Vemos acá cómo es la variabilidad entre las poblaciones nativos americanas, son muy variables, pero está presente prácticamente en todas, no así en las poblaciones africanas ni europeas, pero también pueden no estar presentes en algunas otras poblaciones, donde sí están presentes otros alelos de este marcador. También los BNTR funcionan como marcadores genéticos en el número de copias de varios loci, ya que existen BNTRs que son específicos de la población en humanos, lo que sugiere que estos BNTR pueden ser útiles en el tratamiento, en los estudios de discriminación de la población. Acá en este gráfico podemos observar cómo ocurre la discriminación de personas africanas, de personas asiáticas y de personas europeas. Estas son personas africanas, personas asiáticas. Claro, estos son europeos, finlandeses, iberianos, de la península toscana, también de poblaciones de Colombia y México, que como vimos anteriormente al principio de la clase, tienen también parte de mestizaje europeo. Entonces, en este estudio ellos secuenciaron 2.570 individuos, identificando 35.638 BNTR distintos, demostrando así una amplia distribución y presencia de estas secuencias en el genoma. Estas son algunas de las referencias bibliográficas que pueden emplear para estudiar y profundizar sobre el tema, sobre la parte 1 del tema 5. También están las referencias de las publicaciones dentro de la presentación, que también las pueden leer. Y bueno, por hoy esto es todo.